Muy buenas tardes, amigos de Destape Televisión. Damos inicio a una nueva emisión de su programa Destape Noticias y definitivamente bastante complacidos por la sintonía, la audiencia en el ciberespacio de nuestros amigos de dentro y fuera del país, porque justamente el lema de Destape Televisión es televisión de Chiclayo para el mundo. Y a propósito de lo internacional, a propósito de la globalización, a través del internet, queremos dar un gran saludo a la colonia de peruanos en España, en Costa Rica, en New Jersey, que son los lugares de donde recibimos más comunicación, más saludos, y bueno, permítanos saludarlos a esa hora de la tarde, y por supuesto a la gran audiencia en el país, y sobre todo en la macro norte del Perú, y especialmente la región Lambayeque. Ya contamos con la muy grata presencia de uno de nuestros panelistas de honor que tiene Destape Televisión, que es el doctor Luis Humberto Falla Lamadrid, con quien vamos a dialogar aspectos vinculados a la dinámica sociopolítica del país, al contexto social en el cual nos estamos viviendo en estos días, para saber cuál es la lectura, la apreciación y la percepción que tiene el doctor Falla respecto a esas temáticas. Doctor Falla, muy buenas tardes. Edwin Leiva, es un gusto estar en Destape TV, a la orden. Yo creo que es importante, doctor, comenzar haciendo algunas precisiones respecto a lo difícil, confrontacional del momento político en el que vivimos y que evidentemente trae a preocupación estos últimos encuentros cuasi furtivos entre el presidente de la República y la lideresa de oposición más importante con mayoría en el Congreso, como es la señora Keiko Fujimori. Ha desatado pues una serie de comentarios y que en realidad en nada propicios ni halagüeños a la situación del país. Eso es un asunto realmente complicado. ¿Cuál es su apreciación, doctor, respecto a esos dos diálogos que se han realizado entre el presidente de la República y la señora Keiko Fujimori, y en qué medida esto afecta también a la gobernabilidad del país? Sí, encuentros que pueden ser desencuentros eventualmente, porque luego la señora Fujimori ha salido a denunciar que precisamente se produjeron dos sin mayores acuerdos. Tácitamente da a entender que ha habido intolerancia por parte del Ejecutivo. A su vez, el Ejecutivo insiste en sus propuestas que ha realizado al Congreso desde el 28 de julio y que se llevarán adelante inexorablemente. Admite que se produjeron las reuniones y que no se informó al país sobre ellas. Creo que la clase política está ausente porque debemos entender que detrás de un líder, como en el caso de la señora Fujimori o del caso del presidente de la República, debería haber un entorno de personas de absoluta confianza que participen preliminarmente en estos encuentros, en estos acuerdos, para que cuando ya está afinado los términos del mismo, puedan, luego de las recíprocas concesiones que se hacen un poder del Estado respecto del otro, puedan recién los líderes reunirse para darle formalidad. Yo recuerdo, Edwin, cuando, por ejemplo, ahí La Torre tenía que hablar con Odría. Odría decía, bueno, señor Julio La Piedra, usted con un equipo vaya y converse con el señor Prealé, que es el representante del señor Aya. Y después que dialogaban, recién se producía una coalición, o mucho antes, con el movimiento democrático del señor Manuel Prado de Ugarteche. Si él quería conversar con el señor Aya, Aya nominaba un equipo de gente, y bueno, pues también el presidente Prado nominaba al ex señor Beltrán, ex primer ministro. El famoso Pedro Beltrán, que fue director de la prensa. Dialogaban ellos primero, sí, director de la prensa, gran señor de la política. Solo después se reunían en las reuniones cumbres que le llamaban los líderes, para simplemente formalizar lo que ya se había conversado. Pero ahora el trabajo de carpintería lo quieren hacer ellos, y de pronto
no se han puesto de acuerdo y uno y otro sale a denunciar. ¿Dónde está el afinamiento de las propuestas? ¿Dónde está la clase política? Al parecer no hay una retrospectiva que les permita ver que un encuentro, por la misma representación que tienen, un encuentro entre ellos supone evidentemente la necesidad de que la agenda tenga que ver con el país y que se van a llegar, digo, con recíprocas concesiones. Si la señora Keiko propone algo que no le agrada al presidente Kuczynski, a su vez este propone algo que también va a tener algunas observaciones de la señora Fujimori, pues tendría que verse esto plasmado en una cordialidad, por lo menos en una cortesía, tanto del Parlamento, donde Keiko tiene la mayoría apabullante, como del lado del Ejecutivo. No veo, por ejemplo, que la vicepresidenta, señora Arauz, doña Mercedes Arauz, que a la vez es congresista de la República y a la vez es ministra de Estado, cumple ese papel de dialogar antes que lo haga el presidente Kuczynski. Creo que aquí hay un desgaste innecesario de la imagen que deben tener personalidades que representan nada menos que a dos poderes del Estado. Bueno, efectivamente, creo que hay una situación, como usted lo señala muy bien, un desgaste innecesario de ambos, pero que lamentablemente ya se dio este desgaste, ha trascendido, es materia de comentarios, no solamente en los medios de comunicación en general, también en las redes sociales. Hay un debate abierto respecto a esta situación que creo que muy flaco favor, doctor Humberto Falla, le hace a la democracia, le hace a la gobernabilidad del país, más aún por el escenario político que nos toca vivir. Sí, claro, la mayoría parlamentaria que lidera Keiko Fujimori tiene propuestas que van con temas que el Perú confronta de hace tanto tiempo, ¿no? La anemia, dice, no se ataca, el sector salud no está enfrentándola, la seguridad no se ataca, los ministerios llamados a hacerlo no lo hacen, el Ejecutivo es culpable. Pero acá hay un tema de coyuntura. ¿Cuál es todo este contaminante escenario de corrupción que el presidente Kuczynski ha tomado, el presidente, perdón, Vizcarra ha tomado de la mano y ha propuesto una reforma, tanto del sistema judicial como del sistema político y, cómo no, de instituciones básicas de la institucionalidad democrática? En consecuencia, vemos que las encuestas le dan al señor Vizcarra un apoyo extraordinario. Significa que por ese lado anda la razón, camina el entendimiento por ese lado. Del pueblo quiere estos cambios, la no reelección de parlamentarios, necesita que los jueces y los fiscales sean controlados por un órgano autónomo que no sea ni la ODEGMA ni las fiscalías supremas de control, quiere que el Consejo de la Magistratura no esté integrado por personas que vienen de tantas instituciones que no hablan un lenguaje común, y sobre todo el nivel de formación jurídica, porque el Consejo de la Magistratura está llamado a nombrar y a ratificar jueces y fiscales del más alto nivel. Esos cambios quiere el pueblo, y al parecer Vizcarra le toma el nervio a esto. Desde Tacna, a propósito de su aniversario de reincorporación a la patria, el presidente Vizcarra ha dicho que los cambios van y van, y la alternativa que le queda es que si el Congreso no quiere ver las 7 propuestas que él ha dejado en mesa, evidentemente tiene que recurrir al recojo de firmas ciudadanas para proponer desde el pueblo mismo el referéndum. La Constitución señala que el pueblo también tiene iniciativa en la formación de este tipo de normas trascendentales. Creo yo que ambos están en un disparadero ante la opinión pública. O se hacen las cosas antes de que termine el año, porque de acuerdo con la propuesta fujimorista, ni el 7 de octubre, ni el 5 de diciembre, que son las consultas que ya están programadas y presupuestadas. Cada consulta al pueblo, ya sea en elecciones o en referéndum, cuesta 100 millones de soles al erario nacional. Si no se hace ni en octubre ni en diciembre, Vizcarra ha dicho que de todas maneras se hace. ¿Cómo?
tendrá que dejarse asesorar, que le digan que la Constitución le franquee el camino de la adhesión ciudadana y que por la directa va a tener que convocar. Cuando Tacna, vaya, el ejemplo que nos permite la visita del presidente al departamento de Tacna, plebiscito es la que tomaron los tacneños que ya estaban en Chile, con nacionalidad chilena, con hijos y nietos chilenos porque tenían 50 años viviendo allá. Sin embargo, por la directa, sin ir al Congreso chileno, dijeron queremos volver al Perú. Eso no se llama referéndum, sino plebiscito. De modo pues que creo yo que ha habido aquí una posibilidad, o existe una posibilidad que no se viene empleando. Mi estimado doctor, haciendo un pequeño paréntesis, quiero invitarlo a disfrutar del agua mineral de manantial más rica, a su salud, doctor. Gracias. Es Agua Única, que es uno de nuestros auspiciadores más importantes aquí durante la programación de Destape. La venta y distribuciones a nivel de empresas y de hogares, al por mayor y menor, está a la orden del día, llamando a los teléfonos 96 25 10 317, también 927 70 44 61 y al teléfono 99 28 5495. Estos son los números a los cuales ustedes pueden llamar para disfrutar a su salud, doctor, Agua Única. Gracias. Agua mineral de manantial única. Efectivamente, así que ya sabe, doctor, si usted quiere un agua, la gran diferencia, doctor, entre una agua de mesa, es que el agua de mesa es agua tratada, esta es agua de manantial, y de un manantial que viene justamente de un sector de Cajamarca llamado Asunción. Es decir, esta es la gran diferencia que existe entre la común agua de mesa y esta que es agua realmente de manantial. Qué interesante. Así que le recomendamos, doctor, y ahí está, esa es la presentación, como usted puede ver, que viene como para utilizarlo en casa, en su oficina, en su estudio jurídico, tan concurrido por sus clientes, y también viene en la presentación personal, ¿no? En botellas de medio litro para poder consumirla. Bueno, doctor, definitivamente el panorama no es nada halagador, y sobre todo porque ya estamos a 40 días de las elecciones. Es decir, pareciera que hay un desánimo de parte de la gente. No vemos ese entusiasmo que ni los mismos candidatos al parecer tienen, porque hay una pérdida y ausencia de credibilidad que también nos parece muy preocupante. Así de simple, y se lo voy a graficar de manera directa y de manera bastante gráfica, en blanco y negro, como se dice, cómo reacciona la gente cuando llega un candidato, por ejemplo, a un mercado, ya sea un comerciante, ya sea un comprador, no todos por supuesto, pero le digo porque he escuchado esa reacción que existe de parte de la gente, y cuando venga un candidato de repente, hasta sin conocerlo, ahí viene otro ladrón. Esto es triste, doctor. A mí, cuando escuché eso, porque aparte de ello, conozco a la persona que llegaba, yo estaba de paso por Mochoqueque, y conocía a la persona que entraba, y esa persona no es ladrón. Pero sin embargo, la apreciación a priori, la apreciación sumamente subjetiva de esas personas era muy lamentable. Otro ladrón. ¿Qué opinión le merece, doctor, esa situación realmente patética, ¿no? Sí, hay una peligrosa generalización en la sospecha ciudadana, ¿no? Que pueden haber candidatos de limpia conducta y sin embargo entran en la percepción general de que todos los que hacen política o quieren hacerla son corruptos. Eso está mal, evidentemente. Creo de que aquí en este calendario electoral, particularmente si tomas el caso de las elecciones del próximo 7 de octubre, confluyen circunstancias muy, muy especiales. El Mundial de Fútbol de Rusia concitó una atención y una expectativa grande en la ciudadanía, respecto de cuya expectativa todo lo demás resultaba secundario. Por el tema de la participación de nuestra selección después de 36 años. Cierto. Y luego, o paralelamente, estaba el caso Lavallato,
las denuncias que venían del señor Barata desde Brasil contra dirigentes políticos, líderes nacionales, después los audios que sacó Radio IDL, todo esto ha ido saturando la paciencia ciudadana y es comprensible, aunque no justificable, esa idea de generalizar Exacto. en todos la corrupción. Porque no es justo, ¿no, doctor? O sea, definitivamente usted está diciendo una gran verdad. Si de repente hay alguna sospecha o indicio de algo, de alguna persona, no lo son todos, ¿no? Pero sin embargo, como que el vulgo generaliza y los pone a todos en el mismo saco. Peligroso, deteriora un quehacer que debería ser noble y a gusto. ¿Cuál es el quehacer del hombre público? Yo creo que así como siempre hemos dicho que podrán haber magistrados que no responden a la expectativa ni de sus superiores, ni de las litigantes, ni de la comunidad jurídica, los hay en cambio muy buenos magistrados. También diríamos que hay políticos que no podemos nosotros marcar con el estigma de la corrupción, como el arquitecto Belaúnde, que se fue con lo que vino al mundo. Yo conocí a través de su sobrino Díez Canseco Terry al señor Belaúnde, y yo he conocido al señor Bedoya a través de Lourdes Flores, gente pulquérrima. Y en mi partido, como no, el señor Águila Torre, cuando muere, hace poco fue el 2 de agosto, un aniversario más de su fallecimiento, cuando muere, la prensa nacional e internacional fue a su domicilio camino a Chosica, en la llamada Quinta Villa Mercedes, donde vivía, que era además quinta de propiedad de su hermana Lucía. O sea que ni siquiera esa quinta de Villa Mercedes era propiedad de la Torre. Ni siquiera eso. Estaba encargado ahí, por así Su decirlo. biblioteca era lo único de valor. De modo que esos hombres que repensaron por el Perú, en lugar de nosotros, pensaron y repensaron. Mariátegui, esa gente fue honesta, muy honesta. El señor Víctor Andrés Belaúnde, el tío del arquitecto, gente que se dedicó casi sacerdotalmente a la vida pública, sin contaminarse en el mundillo del manejo del dinero, no. En consecuencia, son los menos, creo yo, los que tienen que responder, y que bien merecido tendrían estos adjetivos que la gente les grite en los mercados o en cualquier otro lugar. Ahora, el tema pasa también, doctor, porque aquella generación que usted conoció y que algunos alcanzamos a verlos, por lo menos, a escucharlos, de repente también algunos, y que hemos visto en la década de los 80, sobre todo esos tremendos debates en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, o en la Constituyente del 79, ¿verdad, doctor? Donde se vio realmente adalides de la política, y es que se dice, doctor Falla, que antes habían apóstoles de la política, y los que tenemos ahora son apostadores de la política. O sea que yo creo que ahí hay una gran diferencia, ¿no? Porque hay gente que en estos momentos, fácil, doctor, en una campaña provincial, regional, esté, entre comillas, lo de invirtiendo, invirtiendo entre 200 a 300 mil dólares y hasta $500,000 sin despeinarse. Fácil. Esencias y excrescencias que tenemos que saber diferenciar entre personas que sin ningún escrúpulo pues desarrollan conductas delictivas. Acá en Lambayeque has tocado la Constitución de 1979, fue un hombre grande como Guillermo Vaca, un hombre grande como Romaín Montoya, personalidades lambayecanas o a nivel nacional que dieron todo de sí, a cambio de nada no atesoraron caudales. Creo yo que si nosotros comenzamos a reivindicar a estas personas, dejaron mucho. El otro día yo conversaba con unos amigos en el partido, ¿quién está cobrando las regalías de las obras completas de Víctor Raúl Haya de la Torre? Buena pregunta. Nadie. Y son derechos intelectuales que, si bien no tuvo hijos el doctor Haya de la Torre, el partido, su creación, el partido que él fundó debería estar cobrando
La última edición la hizo Mejía Vaca, ese gran editor cuyo nombre lleva una universidad local. Después están haciéndose reimpresiones, no reediciones. ¿Quién cobra las regalías? Los derechos intelectuales. En cualquier esquina o kiosco puedo comprar los 7 ensayos de Mariátegui. ¿Quién cobra los derechos intelectuales de esa producción tan genial que estudió desde la década del 30 del siglo pasado todos los sectores de la sociedad peruana? Y los criticó cuando debía criticarlos Mariátegui. ¿Quién habla ahora del Mercurio peruano? Esa obra de 15 tomos que nos dice qué es lo que pasó antes de la independencia del Perú. ¿Quién nos habla de peruanidades de Víctor André Belaúnde, ese gran internacionalista? Gente honesta que en verdad hizo un tránsito por la política muy, muy laudable. Creo que de pronto se envilece todo y eso está muy mal porque nuestra juventud ya no quiere ingresar a la política y nosotros deberíamos esperar que dentro de 20 años ya no exista lo que hoy estamos viendo, que lleguen jóvenes a las alcaldías, al parlamento, a los gobiernos regionales y que conduzcan estas instituciones con altura, con conocimiento, con transparencia. Lógicamente esto también depende del hogar, de la escuela. El hogar instruye, evidentemente, cosa que no hace la escuela generalmente y que deberíamos nosotros rescatar. Estos prohombres, estos exponentes de la política, merece que ustedes los jóvenes estudien. Cuando en el Capitolio norteamericano muchos diputados todavía hacen remembranza de este Moreno que fue asesinado, el autor de un discurso emblemático, yo tengo un sueño, I have a dream, muerto, asesinado, porque se opuso al apartheid, a la discriminación racial, lo asesinaron por eso. Sin embargo, su nombre queda y su discurso es repetido por los diputados en el actual Capitolio, año 2018. Y justo hoy se ha rendido un homenaje muy sentido y merecido al gran Martin Luther King. A él me refiero, a Luther King. Evidentemente podrán satanizar mucho a personalidades de la política, pero aprendamos a distinguir entre esos y aquellos. Doctor, un tema que creo, sin lugar a dudas, tiene que ver también con los partidos políticos en el país, porque aquí sí gran parte de culpa de la situación lo tienen los partidos políticos porque no han podido, no han sido capaces, en primer lugar, de modernizarse, de, como dicen los italianos, de generar un ayornamiento, de ser partidos con movimientos veloces, partidos modernos, como son, por ejemplo, la socialdemocracia europea, como es el socialcristianismo en Alemania, el Partido Laborista en Inglaterra, para poner ejemplos, ¿no? El Partido Demócrata en los Estados Unidos. O sea, lamentablemente aquí los partidos están anquilosados. En el mejor de los casos son clubes de amigos de buena intención o un grupo de té de tíos que se reúnen para conversar sobre todo y a la vez de nada, pero no son escuelas de gobierno. Los cuadros de gobierno que tienen que gobernar al país en los próximos años deberían justamente salir de los partidos políticos. ¿Qué está pasando, doctor, con partidos, dentro de ellos el histórico Partido Aprisa, que comenzó siendo partido de escuela y ahora ya no lo es? Claro, con el peligro de que al estarse mucho llegando a tomar las decisiones de no reelección, de que el que es alcalde ya no vuelve a ser alcalde, el que es gobernador ya no puede volver a hacerlo, y el que es parlamentario probablemente se anule también la reelección. Comenzar a formar cuadros en el ejercicio de la función pública, cuando los partidos deberían formarlos antes de ponerlos en una cédula de voto, con su nombre, militantes o invitados, ya deben estar preparados. ¿Dónde? En esas escuelas que acabas de mencionar, escuelas políticas, de ciudadanía. Estamos ante ese peligro, evidentemente, de que tengamos que encontrarnos
con una esfera de políticos que llegan para aprender, porque no tuvieron una militancia y porque los partidos están deteriorados o son partidos con dueño. Creo que en alguna vez hemos comentado, Edwin Leiva, que en el registro de partidos que maneja el Jurado Nacional de Elecciones hay 23 inscritos, 23 partidos, lo cual nos hace pensar que no se les ha exigido un ideario, un programa. Creo que esto va a redundar como un pasivo mañana más tarde, porque cuando vemos que un gobernador regional o un alcalde entra a una prisión o es condenado por actos de corrupción, estamos ante el hecho de que han llegado sin conocer absolutamente. Yo le preguntaría a un candidato ahora, no, bueno, ¿qué le podría preguntar? ¿Conoces tú la distinción que hay entre un memorando, un oficio, una carta, un dictamen, un informe? ¿Conoces tú la ley marco de presupuesto? ¿Conoces la ley orgánica de municipalidades? ¿Qué competencia le da a los alcaldes en materia de ornato, en materia de salud, en materia de educación? ¿Sabes tú que la transferencia de competencias del sector central al sector municipal en materia educativa es solamente para el nivel primario? ¿Sabes de eso? Me va a decir probablemente que no. Y si me dice que sí, me alegraría, porque entonces está ya con no un conocimiento exacto, por lo menos con nociones de lo que va a enfrentar mañana. De lo contrario, los gerentes, los inspectores, se lo van a pasear. El que llega a ser el conductor de una comuna, de un municipio, de un gobierno regional, tiene que estar empapado de estos problemas. A un candidato a la gobernación regional, yo le preguntaría, ¿sabes cómo vas a defender Carguaquero 2? ¿Cómo vas a defender la calzada del segundo reservorio que se proyecta para Lambayeque? ¿Sabes las potencialidades turísticas que tiene la región Lambayeque? ¿Por qué no hacemos una guerra a todo dar porque tengamos un terminal marítimo en esta hora de oceanidad? ¿Qué vas a hacer como gobernador regional? ¿Vas a ser capaz de enfrentar a los ministros, al gobierno central, abriendo espacio a estos caros anhelos, proyectos importantes? Porque la labor de un gobernador regional no es hacer una calle, una ampliación de una determinada avenida. Hemos estado anclados en eso. Y eso, evidentemente, como consecuencia de que no han habido organizaciones, movimientos y partidos políticos que preparen personas para mañana ponerlos con mucha autoridad a conducir un municipio, una región, a estar sentados en una butaca parlamentaria. Eso nos está faltando. Es dramática esa situación, doctor, porque justamente escuchándolo viene a mi memoria lo que hace algunos meses, ya hace más o menos 4 o 5 meses atrás, conversando con un amigo, colega, con quien hemos estado capacitando en años anteriores en escuelas de gobernabilidad a través de un instituto de gobierno, y ante la ausencia justamente de potenciales alumnos, él me decía, Edwin, debes saber una cosa, ahora la mayoría de los candidatos lo que quieren es que les enseñes a robar al Estado. Qué terrible es esto, doctor. Qué grave. Qué terrible. O sea, ¿cómo puede ser posible que una persona ya en campaña esté, por ejemplo, en una provincia de Cajamarca donde se recibe 80 millones de soles al año por canon minero? El objetivo de esa persona es dilapidar gran parte de ese dinero que va a recibir. Ya lo sabe, que son 80 millones de soles al año. ¿De qué estamos hablando, doctor? Organismos internacionales se están preocupando porque países como los nuestros, que no tienen un desarrollo cívico suficiente, estructuren sistemas de control. Evidentemente, hoy se habla de un presupuesto por resultados, que busca calidad de gasto, y no puedes gastar despilfarrando. Hoy estamos ante la necesidad de que existan centros de planeamiento que le echen luces a los niveles de dirección en planes operativos anuales, en planes estratégicos de mediano y de largo plazo. Si el Perú ya tiene un plan esbozado para el año 2030, hace 10 años que tiene un plan al 2021, cumpliendo 200 años de independencia. Y recientemente, si abrimos la página de ese plan, encontramos que ya se está avanzando en la proyección del Perú al 2030. Entonces, es importante que organismos como las Naciones Unidas,
la OEA estén preconizando, incluso dando asesoría para que nos encarrilemos sobre aspectos eminentemente técnicos y comprobables, que evidentemente estemos no en el... yo leí una obra de Manuel Soane que decía autopsia al presupuesto, y él estaba denunciando cómo el presupuesto de la República terminaba y no se veía un cumplimiento de metas. Entonces, como abrir un muerto, terminaba diciembre, vamos a ver en qué se gastó, en cosas que no tenían una proyección de futuro tal vez. Autopsia al presupuesto no cabe. Evidentemente Soane lo hacía con la sátira que le caracterizaba, para que en el futuro los presupuestos de la República tengan viabilidad. De eso se trata, que tengamos mañana. Estaba en la universidad, hay elecciones en la Universidad Pedro Rigallo, y estaba escuchando ahí de los demás profesores con mucho agrado que todo se está informatizando en la universidad. Me da gusto, porque es universidad nuestra, de los lambayecanos. El alma mater de la región Lambayeque. Y que mañana más tarde tengamos un gobierno electrónico que nos eche luces para ver dónde avanzamos. De lo contrario, el bastonazo de ciego va a ser la característica de siempre. Doctor, yo creo que es importante comentar esos temas porque evidentemente construimos ciudadanía. Queremos que gran parte de por qué también el electorado se equivoca, entre comillas, a la hora de votar, es porque de pronto no está analizando las propuestas, las personas, al equipo que acompaña. Porque resulta, doctor, que de repente puede haber un buen líder, pero un equipo no tan compacto, no tan sólido, no tan idóneo, que no va a garantizar una buena gobernabilidad, ni tampoco una buena gobernanza. No solamente es importante el líder, sino también el equipo, ¿verdad, doctor? Muy cierto. Formar equipos humanos para una gestión de gobierno debe ser la cosa más difícil, ¿no? Definitivamente. El APRA llegó en el año 1985 por primera vez al gobierno después de 50 años de vida política. En consecuencia, tenía técnicos, evidentemente, de la primera generación fundadora, que en el ejemplo de Águila Torres se formaron. Después viene la segunda, la tercera generación que no llegaron al poder. El APRA llega al poder después de 50 años de su existencia como partido, con Alan García presidente, y evidentemente se dice que ese gobierno tuvo muchos errores, pero no fue un gobierno de corrupción, fue un gobierno para los pobres. Evidentemente no era necesario declararle la guerra a los bancos ni al Fondo Monetario. Tal vez ese fue el error más Fue una grave. irresponsabilidad y de repente una impronta de joven el haber declarado, el haber permitido que después el Perú sea inelegible al sistema financiero internacional, ¿no? Y Luis Alberto Sánchez se lo dijo, Sí, pero parece que Alan no escuchó, más escuchó a sus amigos. sí. Creo yo que los partidos políticos tienen que preparar, primero, que la autoridad electoral les exija un programa. En Alemania hay un partido verde, por ejemplo. Ya se sabe qué es lo que va a defender ese partido desde los planos de gobierno que llegue o que llegare a alcanzar. Entre nosotros, si sabemos que un partido defiende una posición como por ejemplo la naturaleza, la economía, el mercado, sabemos cuáles van a ser sus programas. Pero si la autoridad electoral inscribe solamente el nombre del partido y los nombres de los candidatos, creo que más aún los electores no tenemos la culpa de elegir estas personas, porque son los partidos los que lo ponen en la cédula de voto, y si superaron el proceso de tachas, quedaron como candidatos y después salieron elegidos. Pero yo no puedo poner a mi amigo de la esquina, que sé que es un técnico, a un médico que conozco que es un gran técnico, un arquitecto, porque yo no hago la cédula de voto, la hacen los partidos. Los nombres de las personas o aspirantes que figuran en la cédula lo ponen los partidos. El elector no tiene otra alternativa, o que tache el voto, lo vicia, o elegir uno de estos personajes
que no inspiran la menor confianza. Ahora, doctor, para ir ya redondeando ese importante diálogo con usted, en ese contexto, ¿no cree que es importante el debate? ¿No cree que es importante la contraposición de ideas en público, donde la opinión pública y obviamente debates televisados, donde la radio, la televisión, la prensa escrita pueda en tiempo real, en los canales por internet, informar realmente que el candidato mínimamente pues tenga una formación básica en gestión pública y un marco conceptual mínimo y no cometa errores, por ejemplo, como aquel candidato que mide el tránsito de la luz por la unidad de longitudes. Él ha declarado el otro día públicamente que la medicina cubana está a kilómetros luz, así, kilómetros luz de la medicina peruana, ¿no? O sea, este tipo de cosas evidencia que adolece pues de un criterio mínimo básico de lo que es el tema de cómo funcionan los principios más elementales de la ciencia. Platón decía, de la contraposición de ideas nace la luz. ¿Será importante los debates hoy más que nunca, doctor? Lo es. Hegel, cuya teoría relativista siguió Aya de la Torre, decía que la tesis le sobreviene una antítesis y de ella surge la síntesis. Evidentemente, como la famosa tríada dialéctica, ¿no, doctor? Eso, que necesitamos el debate para que se abran espacio a las ideas, las mejores ideas, sobre todo pensando en la conducción del Estado, en todos sus niveles, en el nivel central, en los niveles subnacionales. Queremos que hayan debates, porque puede ser que alguien quiera, de buena fe tal vez, llegar a realizar una determinada acción y no ha tenido confrontación de ideas. Lo que él proponía no ha sido cotejado con otras ideas, de modo que aquí juega mucha importancia la prensa para que pueda auspiciar estos debates, las universidades, cómo no, para que el ciudadano les conozca más allá del logo, del banner, del volante que está recibiendo su mensaje. Creo que eso es muy importante. Estamos en una circunstancia que nos va a dejar una gran lección. ¿Qué autoridades vamos a elegir el 7 de octubre? Ojalá sean las mejores. Muchas gracias, Edwin, por la invitación. A usted, doctor, como siempre, reconocido por su presencia, y a ustedes también, amigos de Destape, muchísimas gracias. El día de mañana regresamos con otro programa igual de especial e importante. Hasta la vista. Oh, qué rica. Pimentel, Preñape, Íñigo, Pacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán.